Auditorio de Cananea TV, les damos las gracias por sintonizarnos en esta edición del Diván de la Utopía. Soy su amigo León Montesinos y hoy me encuentro con Alberto Juárez Bautista, líder de la Federación Sindical Alberto Juárez Blancas y uno de los promotores e integrantes destacados del Consejo Nacional Laboral Conlabor, organismo que hace unos días celebró su encuentro nacional con sus dirigentes, convocando a la unidad del movimiento obrero sin distinciones ideológicas. Alberto Juárez, agradecemos la hospitalidad que nos brindas en tus oficinas y ¿te parece si entramos en materia? Claro que sí, muchas gracias, Leo, por tener la oportunidad, por ser muy bienvenidos aquí a su casa, a la casa de los trabajadores, con mucho gusto. Pues Alberto, quisiera que nos hicieras una evaluación de lo expuesto y acordado en el pasado Consejo Nacional de Conlabor. Muchas gracias, Leo, por la oportunidad de poder platicar con tu auditorio. Pues mira, el día pasado, el viernes 24 de noviembre, llevamos a cabo nuestro Consejo Nacional Ordinario, en donde quisimos llevar una agenda, primeramente con un tema muy importante para todas las trabajadoras y los trabajadores, que es el tema del Infonavit. Después tuvimos una plenaria en donde se plantearon diferentes temas, se planteó el tema de vivienda digna, ciudades dignas, que lo expuso la maestra Cristina Sánchez Pavón de Puebla. Después tuvo una participación del presidente de la Comisión de Innovación Tecnológica de la Cámara de Diputados, donde vimos las nuevas tecnologías, los nuevos puestos de trabajo, el futuro de los trabajos en esta inclusión de temas tan importantes como la creación de nuevos empleos derivados de estas nuevas tecnologías. Después hubo una participación de diferentes líderes a nivel nacional con diferentes planteamientos, qué es lo que está pasando en sus estados, en sus industrias, y concluimos con una comida con la participación de actores sindicales, yo creo que de los más importantes en nuestro país. Estuvo Víctor Flores, líder del sindicato ferrocarrilero, Martín Esparza del ESME, Ángel Celorio de CTM, el propio Fernando Salgado también de CTM, Raúl Domínguez Rex como presidente del Congreso del Trabajo, pero también como integrante del Comité Nacional de CTC. Estuvo también Jesús Pesa de la CROM, Valente Quintana, representante de Rodolfo González, y lo que quisimos es un intercambio también de ideas, ¿no? Ver cuál es el papel de Conlabor en estos diferentes órganos que se están integrando, ver cómo está el posicionamiento del sector obrero a nivel nacional, qué es lo que está pasando, y así fue como concluimos nuestros trabajos de nuestro Consejo Nacional Ordinario. Alberto, uno de los temas abordados y de primer orden fue sin duda el riesgo planteado por Mario Macías, director sectorial de los trabajadores ante el Infonavit, en el sentido de que los fondos del instituto puedan ser utilizados con el mismo criterio bancario que las AFORES. En Conlabor van a insistir en que el asunto quede aclarado para el sector obrero de parte del gobierno y los empresarios. Muy importante este tema que tú estás tocando. El propio director sectorial lo trató abiertamente, nos lo dijo ahí en su aportación. ¿Qué es lo que está pasando con esos fondos? ¿Cuál es la intención también? Que no son fondos del gobierno, son fondos que aportamos trabajadores y que aportan también los empresarios, pues para un fin muy claro, que es la vivienda de los trabajadores. Yo creo que desde que nació el instituto, el Infonavit, pues tuvo algo muy claro para qué iba a ser creado el Infonavit, ¿no? Que es la vivienda, el mejoramiento de vivienda. Claro. Programas que se han venido creando nuevos, el mejoramiento de vivienda, el mejoramiento de techo, el mejoramiento de pisos, la vivienda nueva, y ese es principalmente el objetivo del Infonavit. Querer tocar, como ya se hubo una intentona en algún tiempo, tocar las cuentas de la vivienda de los trabajadores para otros fines, es un tema muy delicado, o querer crear como se está creando ahorita el IMSS, en donde pues está dando servicio no solamente a trabajadores derechohabientes, sino también se quiere ampliar a trabajadores no derechohabientes, lo cual pues yo creo que no está mal que se plantee. El problema es que se plantee con el dinero de la gente que aportamos a este fondo, como es el fondo también del Infonavit. Programas de vivienda es muy bueno que se den a nivel nacional, pero no con el dinero de los trabajadores que aportamos ese dinero. Yo creo que es importante que se plantee esa diferencia. Si como programa de gobierno quiere ser un programa nacional de vivienda para los trabajadores que no están cubiertos por este noble instituto, pues eso es que lo planteen bajo otro rubro, pero no con el dinero de los trabajadores. Claro, y sobre todo que no vayan a querer invertirlo tipo AFORES, porque
hay un riesgo muy grave. Ya no sé si pues sepas que hay muchas, las famosas minusvalías, ¿no? Los contratos leoninos donde dicen los empresarios, pues ¿qué crees? Invertí en tal lado, pues ya perdimos, ¿no? Bueno, más bien pierden los trabajadores, ¿no? Además, como dice el dicho, no hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre, ¿no? Normalmente las Afores pierden, pero reportan grandes utilidades para ellos, pero el que pierde, quien tiene el crecimiento, pues es el inversionista, que en este caso es el trabajador, ¿no? Entonces, pues eso lo estamos viviendo, es una realidad. Las Afores reportan utilidades, pero casualmente para los trabajadores no es quien se le ve reflejado esa utilidad. Claro. Alberto, en ese mismo sentido, nos llamó la atención la propuesta que hizo el líder de los transportistas, César Serna, quien dijo que pues efectivamente, así como en el sexenio de Ernesto Zedillo se rescató a los banqueros mediante el FOBAPROA, pues también es justo que a los trabajadores que están hipotecados sus casas en Infonavit o que no han podido pagar sus casas, pues que el gobierno haga un acto de justicia social, se las entregue sin deudas y se las entregue escrituradas. ¿Qué dices al respecto? Pues mira, yo creo que es hacer justicia a quien justicia merece, ¿no? Los trabajadores, hay trabajadores que iniciaron con un monto de crédito y resulta que al pasar de los años pues sigue debiendo el mismo monto, pagando unos intereses altísimos, ¿no? Pues yo creo que eso es una justicia social, como tú bien lo mencionas, es darle cumplimiento a algo que es un derecho universal, derecho a la vivienda. Entonces, así como lo planteó César Serna, ¿no? Yo creo que en aquel FOBAPROA que se rescató a los bancos y no al deudor, pues actualmente debemos hacer lo mismo, ¿no? Rescatar a aquellos trabajadores que se encuentran pues con una mora o algún problema de no pago a esas viviendas, y que se paguen y puedan tener y gozar pues de la estabilidad que te pueda dar tener una vivienda propia, una vivienda digna, ¿no? Sí, porque además, Alberto, pues fueron casi 1 millón de pesos, ¿no? Lo que se rescató a los banqueros, si no mal recuerdo la cifra. Pero todavía la estamos pagando, ¿no? Usted, yo, todos los que pagamos impuestos, sigamos pagando el FOBAPROA. Alberto, si me lo permites, vamos a nuestro primer corte. A nuestro auditorio le recordamos nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Regresamos. Ser mujer en México es sinónimo de fuerza y valor. Entre nosotras hay una empatía que nos mueve a enaltecer los triunfos de nuestro género. Soy Carla Valderas y les recuerdo que juntas tenemos una cita con la sororidad. El espacio donde conoceremos y reconoceremos a las mujeres que están logrando trascender en los diversos ámbitos de la vida nacional. Cita con la sororidad, por supuesto, a través de Cananea TV, porque la lucha sigue. Estamos charlando con Alberto Juárez Bautista, dirigente de la Federación Sindical Alberto Juárez Blancas. Alberto, otro de los temas que se pusieron en la mesa de análisis del Consejo de Conlabor fue el de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo y el papel que ha jugado al respecto del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, creado precisamente ex profeso de la nueva reforma laboral. Quiero saber tu opinión en este asunto porque hay muchas controversias, hay sindicatos que se quejan de que algo está fallando en el Centro Federal y quisiera saber tu opinión y qué debe corregirse si es que estas fallas se están dando. Muchas gracias. Pues mira, como todos sabemos, estos procedimientos de legitimación de contratos colectivos de trabajo concluyeron en mayo de este año. Se dio una pequeña prórroga para aquellos eventos que habían sido cargados en esta fecha, pero bueno, prácticamente al día de hoy terminamos en ese proceso. Yo diría que fue un proceso exitoso para la clase trabajadora, muy por encima de las expectativas que se tenía por parte de la propia autoridad y de lo que se creía sobre los contratos de protección. Cerca de 5.5 millones de trabajadores pasaron por por esos procesos de legitimación de contratos colectivos de trabajo y quedaron cubiertos por un contrato colectivo de trabajo. Estamos hablando de un universo de 22 millones de trabajadores, alrededor del 25% de los trabajadores derechohabientes de Seguro Social están cubiertos por un contrato colectivo de trabajo, y esto va a la alza. Pero bueno, como lo dije en nuestro consejo, en mi participación, pues a lo mejor nos queremos poner en el banquillo los acusados, hablando de que todos los contratos colectivos de trabajo en su mayoría eran simulación,
se firmaban espaldas del derecho de los trabajadores, lo cual pues tampoco no fue cierto, ¿no? Yo creo que sí es cierto que había contratos de protección, los vivimos, había una figura de extorsión, emplazamientos a huelga, habría que ver y analizar más a profundidad qué le dio raíz a estos contratos que se tenían de protección patronal, y habrá que ver, ¿no? Pero yo creo que el proceso pues fue exitoso. Yo creo que para la mayoría de los trabajadores, o para buena parte de los trabajadores, se creó un proceso que no lo pedimos nosotros como trabajadores, ni tampoco pues, los sindicatos, ni mucho menos los patrones. Obedeció más a una renegociación del Tratado de Libre Comercio, y ahí está el resultado. Hoy estamos en un nuevo proceso para firma de contratos iniciales con con las constancias de representatividad y el proceso de consulta para firma de contratos iniciales, lo cual también eso nos abre una gran oportunidad a los trabajadores de ir creciendo esta contratación colectiva más democrática por parte de los propios trabajadores. Entonces yo creo que son procesos que parecían en un principio que nos iban a hacer muy pues de mucha dificultad, lo cual la verdad lo hemos venido sorteando de buena forma, y el Centro Federal la verdad es que pues con sus famosos criterios y con la duda razonable de la que ellos hablan, pues a los que nos están cooptando de tener la posibilidad de un contrato colectivo de trabajo no es a los sindicatos, es al trabajador, porque eso es lo que se está haciendo al negar una constancia de representatividad y cuestionar tanto la firma de un contrato colectivo de trabajo. Lo que está haciendo es quitarle el derecho de los trabajadores de contar con un contrato colectivo de trabajo, y ahí es donde yo creo que no se ha logrado entender del todo bien. Los sindicatos no somos los que estamos creciendo, los que están protegiendo cada día más son los trabajadores a través de un contrato colectivo de trabajo. Entonces yo creo que el Centro Federal, lejos de ayudar a que esos trabajadores estén cubiertos por un contrato colectivo de trabajo, están haciendo que pierdan el derecho de contar un contrato colectivo de trabajo. Yo creo que la regla o la prueba suprema que debe tener un contrato inicial debe ser la consulta para la votación, si se quiere o no. Negar una constancia de representatividad, pues yo creo que ahí le estás negando el derecho a ese 30% de trabajadores que sí quieren un contrato colectivo de trabajo dentro de su centro de trabajo. A ver, Alberto, porque eso que citas es muy importante, porque todos nos quedamos en la figura de que con la nueva reforma laboral el Centro Federal tiene que efectivamente avalar que hay una votación mayoritaria que avale los contratos y que diga quiero estar con mi sindicato. Pero estas constancias de representatividad, ¿en qué consisten? A ver, explícame, porque ahí sí quiero que le expliques a la auditoría. Es un proceso nuevo, de nueva creación, en donde tampoco no viene en ninguna parte del Tratado de Comercio, sin embargo se estableció como un requisito para la firma de un contrato inicial, en donde por lo menos el 30% de los trabajadores del universo de trabajadores de un centro de trabajo solicitan la firma de un contrato colectivo de trabajo a través de llenar un padrón que lleva nombre, apellido paterno, materno, CURP, fecha de ingreso y su firma autógrafa en tinta azul, que tampoco yo no sé dónde aparece ese criterio de que tenga que ser con tinta azul, pero bueno, sí lo estamos acatando, porque otra característica que tiene este Centro Federal pues es que ellos legislan, ellos sacan nuevas leyes, sus propios criterios, no siguen un protocolo tal cual, pero bueno, ese a lo mejor será materia de otra entrevista. Lo que sí te puedo decir es que a través de que se saca ese 30%, la autoridad te expide un documento que es una solicitud de constancia de representatividad, la cual debe ser pegada en el centro de trabajo, en puntos visibles por un periodo de 10 días, en donde la autoridad tiene el derecho, más no la obligación, de asistir al centro de trabajo y verificar que esa solicitud estuvo pegada durante 10 días. Y nosotros, por la parte que estamos solicitando la constancia de representatividad, debemos de mandar constancia fotográfica de que estuvo pegado, y perdón la pésima comparación, pero como si fuera un secuestro, mandar evidencia del día 1, del día 5 y del día 10, evidencia fotográfica. Esto se envía al centro, el centro verifica que esto realmente se haya dado, y una vez que esto se dio, te otorga una constancia de representatividad, en la cual tiene una vigencia de 6 meses, en la cual te da la posibilidad de negociar con la empresa la firma de un contrato colectivo de trabajo, ya sea por la conciliación, por la vía pacífica, vamos a llamarla así, o ya sea por la
firma de contrato, un emplazamiento por firma de contrato colectivo de trabajo. O sea, ¿es algo similar a una toma de nota? No, yo no creo la toma de nota, aunque sí te da, porque esa es la constancia representativa, que te da la constancia el sindicato de representar por lo menos el 30% de los trabajadores de un centro de trabajo para poder firmar un contrato colectivo de trabajo. La verdad es que es una figura pues que yo le encontraría sentido, porque yo creo que lo que tiene realmente sentido es la consulta posterior que se tiene en el centro de trabajo para ver si la mayoría de los trabajadores están de acuerdo o no en celebrar un contrato colectivo de trabajo. Es decir, yo creo que es una figura previa que no debería de existir, o que debería de existir, dártela de manera inmediata para que no perdamos tanto tiempo, porque le estás hablando de que para firmar esa constancia de representatividad del día 1 que inicias a recabar las firmas, a que subes el padrón, a que te otorgan la solicitud de constancia, que la pegaste, estás hablando de 4 o 5 meses en el mejor de los casos. 4 o 5 meses. Y si hablas de otros 6 meses que te dan para la firma de un contrato, pues estás hablando de que estás dejando en un estado de indefensión a los trabajadores, pues por un periodo casi de un año, ¿no? En donde pues las empresas, pues obviamente felices de que no haya un instrumento jurídico de cómo exigirle mejores prestaciones. Y además aquí existe también otro tema muy cuestionable. La empresa o el Centro Federal hace un cruce con el Instituto Mexicano del Seguro Social para verificar que realmente los trabajadores que están solicitando esa constancia de representatividad sean trabajadores de la empresa. Pero aquí se abre una gran vertiente. Si los trabajadores están solicitando la firma de un contrato colectivo de trabajo para exigir sus derechos, por lo menos mínimos que establece la ley, y no tienen seguro social porque es una de las exigencias que están solicitando, pues entonces es contradictorio, ¿no? Si el trabajador no tiene no está inscrito en el seguro social porque la empresa está faltando a esa obligación, y tú estás pidiendo la firma de un contrato colectivo de trabajo para exigir ese derecho que por ley, la ley se lo otorga, y ese es uno de los criterios para ver si te dan o no una constancia de representatividad, pues yo creo que es violatorio al derecho del trabajador. Claro. Por eso creo yo que la constancia de representatividad debería de otorgarse de manera inmediata e incuestionable en lo que te están dando. Alberto, antes de irnos al corte, quiero hacerte una pregunta. Bueno, ¿y qué dices respecto a Alfredo Domínguez Marrufo? ¿No han hablado con él? ¿No le han dicho, oye, pues esto es burocracia, que supone que debería de ser el centro un mecanismo más ágil, ¿no? Pues mira, el mes pasado se celebraron el tercer aniversario del Centro Federal, en la cual no fuimos invitados, o muchas de las organizaciones no fuimos invitadas, y se celebró con bombo y platillo, ¿no? Y yo creo que antes de ser una celebración, deberíamos de haber puesto una mesa de diálogo, pues haciendo un análisis profundo de cuáles han sido los resultados de este centro, y poderle decir en qué están fallando, en qué están acertando, porque yo creo que estos nuevos mecanismos deben de ser mejorables cada día. Porque claro, también entiendo que a lo mejor es un proceso nuevo, tampoco para ellos, al Centro Federal, ha sido un proceso que ya venga de tiempo, todos estamos aprendiendo en la prueba y el error, pero yo creo que si no hay un diálogo abierto entre los usuarios y la autoridad, pues entonces nos estamos enconando en un problema que solamente el perjudicado son las trabajadoras y los trabajadores, ni el Centro Federal ni los sindicatos. Alberto, si me permites, auditorio de Cadena TV, vamos a un segundo corte, pero en un momento regresamos para seguir hablando con Alberto Juárez Bautista sobre este importantísimo tema para la clase trabajadora. ¡Caray! Oiga, señor, señora, ¿cómo queremos un mejor país si no cambiamos nosotros? Yo soy su amiga Yeri González, nos vemos por Cananea TV, porque caray, la lucha sigue. Pues ya estamos de regreso y como está usted escuchando, pues hay muchos temas que están sobre la mesa y que deben de ser debatidos y analizados por las autoridades del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, porque como nos comentaba Alberto Juárez, pues algo no está funcionando en el centro, Alberto. Y una pregunta que ya no te hice en el pasado segmento, se habló de que también una de las intenciones del nuevo organismo era terminar con la corrupción.
por ahí nos hemos enterado que pues esto no ha pasado, pero no sé de tu lado qué nos puedas decir al respecto. Pues mira, yo creo que sucede como en cualquier instituto de impartición de justicia, ¿no? Yo creo que los salarios, mientras los salarios no se mejoren y se les dé una mejor opción a los trabajadores del propio instituto, yo creo que la posibilidad de que exista una corrupción pues es muy latente. Uh-huh. ¿Por qué lo menciono esto? Porque bueno, los propios inspectores, desde que estaban las legitimaciones, nos manifestaban que iban sin viáticos. Y bueno, pues no todo, y esto pues desde quien hizo la ley y la ley orgánica del propio Centro Federal, pues debió haber planteado que no todas las empresas se encuentran dentro de una zona metropolitana. Uh-huh. Nosotros tenemos muchas empresas que se encuentran en parques industriales alejados de las zonas urbanas y que es complicado el acceso a esos parques industriales, o en el interior de la República. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un contrato colectivo de trabajo de una empresa en Durango, en INDE Durango, que se encuentra a 4 horas de Torreón, que es la ciudad más cercana, o la metrópoli más cercana. Claro. Entonces, el traslado del propio inspector, él iba de Durango en este caso, de Durango a la mina, estás hablando de 4 horas y media, que el transporte, pues en lo que vayas es muy caro, si planteas que no tienen... O sea, 4 horas y media de ida. De ida. Y 4 horas y media de regreso. En aquel proceso de legitimación terminamos cerca de las 11 de la noche por el tema de los turnos que tenemos en esta mina, y pues la verdad, pues era de los primeros procesos que nosotros tuvimos, o el primer proceso quizás, yo creo que hace 2 años ya de ese proceso, y pues la verdad sí te sientes incómodo que te dicen, oye, pues es que yo vengo sin viáticos, pues ¿cómo crees? Y por el tema, a lo mejor la praxis, no te pueden tomar ni siquiera un agua, un refresco, y pues tú aquí todo el día. No, pues si le ofreces un refresco, un agua, decir, ya lo estás corrompiendo, ¿no? Exactamente. No, pues cómo. Entonces, y luego sin viáticos, pues cómo, ¿no? Y además lo tomo y lo pongo a la mesa, porque de esa legitimación ya nos corresponde la revisión contractual de ese contrato colectivo de trabajo, el cual también establece la ley que debe ser supervisado por algún inspector. Entonces nuevamente abres la puerta que a ese inspector, que ya ahora sí conoces dónde está la ubicación, pues vaya y diga, oye, pues mejor no voy, ¿no? Pues ¿cómo crees que me voy a meter de mi bolsa 1,000, 2,000 pesos nomás para trasladarme y hacer la inspección? No, pues claro. Y eso pues nos abre la puerta que haya una corrupción a lo mejor innecesaria, porque si el compañero inspector fuera con sus viáticos cubiertos, pues a lo mejor no habría necesidad. No, y que le pongan un vehículo, Alberto, se haga una revisión a las 11, 12 de la noche, a ver, regrésate, pues cómo. Y esos son los casos en los cuales, que son muchísimos, porque hay empresas que tienen 3 turnos, que tampoco no puedes perder tú esa secuencia del propio trabajador o de la propia empresa, no puedes tú parar, sabes que vamos a parar la planta para que haya una votación, y entonces pues, no se puede, o sea, hay votaciones que están abiertas pues 24 horas, ¿no? Prácticamente. Claro. Entonces, yo creo que son los supuestos que la autoridad no contempló y que abre la puerta definitivamente a la corrupción. De igual forma con el tema de las constancias de representatividad, pues en esa verificación puede ser, y fíjate aquí qué curioso puede ser un caso. Vamos a suponer que el inspector va al segundo turno de una empresa, pero resulta que el segundo turno no fue el que pidió la solicitud de la constancia, fue el primer turno, y cumpliendo con la misma ley de ese primer turno, pues puede haber salido el 30% únicamente de ese turno. Pero si el inspector va al segundo turno y resulta que de los que solicitaron la constancia de representatividad no hay nadie, pues la va a echar abajo la constancia. O sea, así de ese tipo de casos. Qué interesante los temas reales que se están dando, y ojalá Alfredo Domínguez Marrufo, titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues tome cartas en el asunto, porque pues si no, no vamos a avanzar realmente en los objetivos de la reforma laboral. Alberto, me llamó la atención también que en el Consejo de Conlabor hiciste un breve recuento del origen de esta nueva organización, que tuvo su raíz en la CROC y en otras organizaciones históricas. Te quiero preguntar, ¿dónde perdió la CROC la esencia de las luchas obreras, que la ubicaron como una de las centrales de vanguardia en el país, dirigida en su momento por tu padre Alberto Juárez Blancas?
¿Dónde se extravió el rumbo de la CROC? Y vamos a ponerle los puntos sobre las sillas. Muchas veces queremos darle la vuelta políticamente hablando, pero el tema es que ahí está la historia, ¿no? La historia, podemos inventar el futuro, pero la historia es la que ya está hecha, está plasmada, ¿no? Cuando se hace el cambio de directiva por allá de 2005, que además fue un cambio de directiva que no obedecía al estatuto, porque para eso las organizaciones sindicales tenemos un estatuto que debemos regirnos bajo esa primicia de nuestro estatuto, además de la ley, obviamente, ¿no? Llegó alguien, que sería González Cuevas, con una voracidad, una intención de abarcar todo, ¿no? Y entonces eso fue haciendo que se fue desplazando en los diferentes estados, en donde ya se había electo un comité estatal, se llega y se crea un nuevo comité con el cual se iba a entender la dirigencia nacional. ¿Cuál es lo complicado y lo verdaderamente difícil de esta situación? El estatuto marca perfectamente cuáles eran las organizaciones que integraban a la CROC nacional. Se crean nuevas y simplemente con el cambio de una letra se crea una nueva organización con la cual se trata de influir en ese estado o en esa industria o en ese sindicato, haciendo cambios de denominación. Te voy a poner un ejemplo. Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Jalisco. Pero si tú le pones del estado de Jalisco, ya es una organización diversa a la primera. Que nunca fue un proceso de expulsión, no hay un por qué expulsar, porque como te menciono desde un principio, no expulsas al líder, expulsas a toda una organización con sus sindicatos que se representan ahí. Entonces, cuando yo creo que están primero los intereses personales que los intereses de una clase y de un sector, ahí es cuando empiezas a perder el rumbo. Y es por eso que todas estas organizaciones como Nuevo León, Jalisco, Puebla, Veracruz, que le dieron origen a la CROC en el 52, que incluso son anteriores a 1952, porque hay sindicatos de principios del siglo pasado que están integrados en estas organizaciones, que le dieron vida a su vez a estas organizaciones históricas, y algunas otras de más reciente creación que están también integradas en el Conlabor, y que fue precisamente esa decisión de tener una organización más democrática, en donde tengamos un consejo, y por eso le llamamos consejo, porque todos integramos una mesa, y tú lo pudiste constatar en nuestro pleno, como en cada una de las intervenciones, cada quien iba marcando su pauta y cada quien iba a tener una participación independiente. No es una organización vertical, es una educación horizontal en donde la aportación de cada uno de nosotros vale lo mismo, es igual, no hay un voto de calidad en ninguna de estas organizaciones, todos somos iguales, y eso es lo que yo creo que debemos de ser, unas organizaciones mucho más democráticas, que es lo que está ahorita demandando la clase trabajadora. Me llamó la atención, Alberto, que Isaías González Cuevas, actual dirigente de la CROC, mencionara en un encuentro que recientemente tuvo un bloque de sindicatos con Claudia Sheinbaum, que bajo su dirigencia la CROC había impulsado la lucha contra el outsourcing. Me vino a la memoria de manera inmediata aquel charrazo, por así le llamaron, que intentó Isaías junto con Teresa Medina de la CTM, cuando en diciembre de 2017 buscaron imponer una reforma que después dijeron que se les había dictado Peña Nieto, y precisamente esa reforma buscaba legalizar y dar manga ancha al outsourcing, inclusive atentar contra el derecho de huelga. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, mira, como te menciono, ¿no? Yo creo que la historia ahí está, y pues fue motivo de la expulsión tanto de CROC como CTM en su momento de la Confederación Sindical Internacional. Ese fue el motivo de la expulsión de estas dos organizaciones, que bueno, la CTM a lo mejor puede obtener errores sus dirigentes, pues es una organización muy respetable, sigue siendo muy respetable a nivel nacional e internacional, pero sí fue motivo de la expulsión de las dos organizaciones de la Confederación Sindical Internacional, y ahí está, pues lo que pasó, ¿no? Y yo te puedo platicar perfectamente cuál es el origen de ese tema del outsourcing que tanto le interesaba a Isaías. Pues era el tema de Cancún y de Los Cabos, donde la mayoría de los hoteleros y de las empresas de venta de los llamados tiempos compartidos, pues tenían ese esquema muy bien infundado desde hace
muchos años, y ahí está, eso lo podemos constatar con los propios trabajadores de esas dos zonas. Pues Alberto, qué revelador el dato que nos das, y ahí apareció el peine, como dicen. Ya vimos por qué Isaías quería el outsourcing, quería fortalecer el outsourcing. Alberto, si me permites, vamos a nuestro último corte. A nuestro auditorio lo invitamos a ver este mensaje que esperamos sea de su interés. Restaurante Río Deva. Cocina nacional e internacional. Disfrute además de su bar y selecta cava de vinos. Cada espacio, diseñado para esa cita especial o ese encuentro familiar o de amigos. Lo esperamos en Ignacio Ramírez 11, Colonia Tabacalera, a un costado del Monumento a la Revolución. Restaurante Río Deva. Auditorio, estamos de vuelta en nuestro último segmento de nuestra emisión de hoy, charlando con Alberto Juárez Bautista, quien pues nos hace unas revelaciones muy importantes de por qué mucha gente buscaba proteger el outsourcing. Y son líderes sindicales que ahora se están acercando a Claudia Sheinbaum. Ojo con eso. Y precisamente hablando de la doctora Claudia Sheinbaum, Alberto Juárez Bautista, ustedes como Colabor van a buscar un acercamiento con la doctora para exponerle sus propuestas y puntos de vista sobre la agenda laboral rumbo al 2024. Yo creo que es muy importante llevar no los intereses personales de los líderes sindicales de las organizaciones, sino realmente los reclamos de cuáles de la clase trabajadora. Y tal vez no busquemos solamente con la doctora Sheinbaum, sino también lo busquemos con los otros dos candidatos, Samuel García y Xochitl Gálvez, porque yo creo que es importante que la voz de los trabajadores sea escuchada por quien seguramente va a llevarlos o dirigirlos las riendas de este país los próximos 6 años a partir del 2024. Es importante que conozcan qué es lo que está pasando en la vida interna de los sindicatos, de la vida interna de los centros de trabajo, qué es lo que está, las preocupaciones de los trabajadores, y que tengan ellos también herramientas para trazar estas rutas críticas que tendrán que plantear en sus próximos años como propuesta de una agenda de nación, sobre todo en momentos tan importantes para nuestro país como es el fenómeno del nearshoring, que están llegando cada vez más empresas a nuestro país. Yo creo que es importante que ellos tengan de viva voz cuál es el sentir de la clase trabajadora, cuál es el sentir también de los sindicatos, de sus dirigencias. En su propio consejo lo planteaba Víctor Flores, que es muy importante que los líderes sindicales tengamos esta armonía, fijando primero los intereses de la clase trabajadora. Yo creo que el pedir puestos o pedir cargos públicos, ya sea en el Congreso o en algunas otras posiciones, yo creo que es un tema secundario en este momento. En este momento lo principal es darle certidumbre jurídica a los trabajadores en sus centros de trabajo. Eso es lo que nos están reclamando los trabajadores. El trabajador, más que vernos en el Congreso, nos quieren ver en el centro de trabajo. Claro, y como por ahí se ha dicho, muchos de estos bloques de sindicatos pues se acercan a la puntera de las encuestas, pues pensando que todavía va a haber repartos corporativos de puestos legislativos, pero bueno, ese es otro tema. Alberto, hay un tema, creo que es más importante, que es el debate que se está dando en la Cámara de Diputados sobre el tema de las 40 horas. Hay quienes dicen que sí va a pasar, otros dicen que no, porque no hay todavía las condiciones. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, es un tema muy importante para la clase trabajadora. Yo creo que es también como el tema de la vivienda, es un tema pendiente que tenemos con los trabajadores, de por qué no lograr esa parte de la productividad y llevar una jornada semanal de 40 horas. Y si se tienen que dar más, bueno, pues también está la figura de la hora extra, ¿no? ¿A qué vamos con todo esto? Que el trabajador debe de gozar de 2 días de descanso, lo cual nos parece muy justo en términos humanos, en términos familiares, en términos de composición de la sociedad, y que si es necesario trabajar 8 horas extras, 8 horas más, bueno, pues que le paguen como está planteando la ley. Yo creo que claro, ahí es donde el empresariado, la clase patronal, pues es donde le duele, ¿no? Al final del día, porque le va a costar más, ¿no? No estamos hablando de que se pierda la productividad en las empresas, sino que pues se pague o se remunere esa parte. Nosotros apoyamos esta iniciativa de las 40 horas. Yo creo que es un tema muy justo en términos también internacionales,
como nación integrante de la OCDE, en donde somos el país que teníamos menos vacaciones, hoy en día ya nos estamos empatando, tenemos menos días de descanso, son temas de impartición, de justicia para los trabajadores, de poder tener más tiempo de esparcimiento, sobre todo, por ejemplo, en lugares como la Ciudad de México, donde toma 2-3 horas llegar a tu centro de trabajo, pues que puedas usarle más horas de descanso. Yo creo que es claro. Justo que se platique, como lo hemos dicho, con los trabajadores, con la parte patronal, oigan, qué es lo que están planteando ellos, pero yo creo que es un tema que lo deben de considerar pues ya como una realidad, como un hecho, aunque no esté en la ley, que vayan ellos viendo cuál va a ser el camino para plantear este tema, que si a lo mejor no se puede en este momento discutir en las cámaras, pues seguramente en la siguiente legislatura se va a tener que tocar y se va a tener que aprobar, primeramente Dios. Alberto, la doctora Sheinbaum dijo por ahí también que ya no debe de ser México como el paraíso de la esclavitud moderna, de la mano de obra barata. El nearshoring, muchos dicen, bueno, se van a venir empresas porque en esta relocalización pues van a tener la oportunidad de tener que pagar salarios más bajos. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Debe de haber un planteamiento objetivo sobre cómo debe ser el modelo laboral con justicia social en el nearshoring? Claro que sí. Pues mira, yo creo que este planteamiento, que muy claro lo hace la doctora Sheinbaum, pues fue la primicia o la parte fundamental del llamado neoliberalismo, ¿no? Crear fuentes de empleo en nuestro país a costa del deseo. ¿Y cuál fue el costo? Pues los trabajadores. Nosotros vemos en este periodo cuánto fue el incremento salarial, pues realmente se contuvo el incremento salarial con tal de crear puestos de trabajo, ¿no? Eso fue lo que se logró, y viéndolo al pasado, viendo los resultados, pues sí vemos que se crearon tal vez muchos nuevos empleos y vinieron nuevas industrias, pero quienes fueron los paganos fueron nuevamente los trabajadores. Cuando yo creo que podemos sacar provecho de otras variables dentro de la cadena productiva, como puede ser el nearshoring. ¿Qué es lo que hace el nearshoring? Bueno, la cercanía que tenemos con el mercado más grande del mundo, que es el mercado norteamericano, sacar provecho de eso, mejorar cuáles las cadenas de producción, mejorar el tema del transporte, ahora que se está impulsando también el sistema ferroviario. Bueno, pues a lo mejor eso va a abaratarle el costo a las empresas para poder remunerarle más al trabajador, que yo creo que es lo justo, ¿no? Yo creo que podemos buscar cómo hacerle un replanteamiento a la inversión extranjera sin sacrificar la mano de obra mexicana, ¿no? Yo creo que si les hacemos un planteamiento de que, mira, vengan a instalarse a estas zonas donde tiene una gran conectividad a nivel mundial, donde tiene una conectividad de vías férreas y vías carreteras con el mercado más grande del mundo, también, y además nos olvidamos de un tema. Hoy con la nueva línea férrea del Istmo de Tehuantepec, pues nos pone en un punto privilegiado, casi al par de Panamá. De ganar en Panamá, bajar, correcto. Sin tener que bajar tantos kilómetros para poder transportar. Llegan los barcos a los puertos de Veracruz y se van a Oaxaca, y yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo para poder mejorar toda la logística de... Tú imagínate que se crearan parques alrededor de sí, claro. esta vía, todo lo que podríamos mejorar. Sí, implicaría un ahorro de costos para muchas empresas grandísimo. Entonces ya no tienen que bajar hasta el canal de Panamá y dar la vuelta, es correcto. Es correcto. Entonces yo creo que sí, tenía que sacrificar la mano de obra. Alberto Juárez Bautista, ¿qué mensaje deseas enviar a la clase trabajadora del país a través de nuestros micrófonos? Muchas gracias. Yo creo que lo más importante es la unidad de la clase trabajadora, la solidaridad de nuestra clase, que fue la que nos dio origen, lo hemos mencionado. La frase más importante de nuestro Consejo Nacional Laboral, que venimos impulsando desde hace muchos años, es la unidad, único camino. Muchas gracias. Pues estas fueron las palabras de Alberto Juárez Bautista. Ya lo escucharon, un joven dirigente que pues está planteando una nueva dinámica laboral con labor. Pues Alberto, agradecemos la hospitalidad que hoy nos brindaste para el Diván de la Utopía. Soy su amigo León Montesinos y los espero en la próxima, porque recuerde que aquí en Cananea TV la lucha sigue.